Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili para el segmento del día de hoy, este segmento que nos pone ahí en línea cada semana. Así que bueno, les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú también? Todo muy bien, todo muy bien. Yo creo que ya muchas expectativas con el evento, programación, logística, pero yo creo que el padre va a ser, yo creo que él cada día nos pone en lugares más altos, nos respalda con lo que es con su palabra. Entonces yo creo que las expectativas están muy bien ahí. Qué bueno, qué bueno. Sí, nosotros estamos animados para este segundo congreso, nos preparándonos con todo lo que tenemos que hacer también, pero Dios se va a manifestar y es cierto. Continuar con la identidad y con el propósito también va a ser bien muy importante. Así es que vamos a empezar en esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes allá en Colombia. Damos gracias a Dios porque estamos esta semana nuevamente con ustedes. Este lunes 4 de diciembre de 2023. Acaba de empezar el mes de diciembre y bueno, hay muchas cosas que tenemos que hablar al respecto. Bienvenidos a Ser como Niños, porque ser como niños es una actitud del corazón, hemos dicho. La semana pasada hablamos de una historia bíblica acerca de una niña sierva israelita que se atrevió a compartir su fe con sus amos a pesar de que era esclava en Siria. Pero su amo estaba enfermo de lepra y él le compartió que había un profeta, Eliseo, perdón. Eliseo era un profeta del pueblo de Israel que lo podía sanar. Y bueno, sabemos la historia porque la contamos también de alguna otra manera. La enseñanza práctica de la semana pasada que vimos es que nosotros como hijos de Dios debemos hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Al mundo dijimos también que solo le interesa que las cosas en general se hagan sin importar la intención, la actitud, los sentimientos o estados de ánimo. Para Dios todo eso cuenta, porque al hacerlo en el nombre de Él y para Él, las cosas totalmente cambian. Hoy tenemos un programa por la época que estamos viviendo de festividades o celebraciones que nos recuerdan a Dios y a Jesucristo. Hace semanas pasadas hablamos de festividades que no eran con Dios. Hoy vamos a hablar de dos festividades de manera general, pero especialmente la que acaba de pasar. El tema de hoy es ser como niños, es cuenta tus bendiciones. El versículo base del programa de hoy está en el Salmo 26:7 y dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Cuán importante es que nosotros entendamos que Dios hace maravillas, no solo en la naturaleza, sino a veces en las cosas que nosotros creemos que son imposibles, lo veíamos, pero para al que cree todo le es posible, Jesús nos dijo. Así es que vamos a empezar, Lili. Pues sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Ya mero se acerca la Navidad, ¿verdad? Empieza diciembre y nos emociona todo este tiempo. Pero decía mi esposo, hace 2 semanas se celebró principalmente en Estados Unidos, lo sabemos, ese Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como se le llama en inglés, ¿verdad? Y esta celebración nos gusta mucho porque pues es agradecer a Dios. Esta festividad se remonta cuando los primeros colonos ingleses llegaron a América del Norte y a partir de su primera cosecha compartieron los alimentos con los nativos del lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge esta celebración de juntarse, de compartir los alimentos, pero sobre todo de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas en el año, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros como familias no vivimos allá, ¿verdad? Por supuesto, pero tenemos muy arraigada también la celebración y solemos siempre juntarnos en ese día que se celebra el último jueves del mes de noviembre, juntarnos y antes de compartir los alimentos o incluso después, no importa exactamente el momento, pero ese día dar unos testimonios
como agradecimiento a Dios. Ya se nos ha hecho precisamente eso, una costumbre, que lo principal sea hablar de las bendiciones de Dios, de lo vivido en ese año. Y bueno, recuerdo en una ocasión que estábamos en Estados Unidos con mi hermano y todos en pocas palabras pues decíamos por qué le dábamos gracias a Dios, cómo habíamos visto su mano manifestada en nuestras vidas en ese año, en los meses, ¿verdad? Y recuerdo en esa ocasión que mi sobrina, la más chiquita, que en ese entonces habría tenido como 5 años, dijo, yo le doy gracias a Dios por la comida y la bebida. Pues todos nos atacamos de la risa, pero fue tan bonito escuchar sus palabras, ¿no? Con su voz tan tierna, porque ese es el corazón del niño, hablar de manera natural y sencilla lo que es la bendición de Dios, ¿no? Ella expresó de su corazón que le daba gracias a Dios por la comida. Bueno, creo que todos le seguimos dando gracias a Dios siempre por la comida, ¿verdad? Ahorita ella ya es una adolescente y creo que sigue contenta por la comida y la bebida, como ella le dice, ¿no? Nos reímos porque pues obviamente no piensen mal, eran puros refrescos, pero había mucha comida y mucho que tomar ahí. Entonces, eso es lo que nunca se nos debe olvidar, agradecer a Dios por las pequeñas cosas, por las grandes cosas, por las cosas sencillas o las más importantes, ¿verdad? Porque fíjense, también pasó en una ocasión de nuestras reuniones familiares de Acción de Gracias que una persona dijo, es que yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Ay, sentimos un dolor en el corazón porque, ¿saben? Siempre hay cosas por qué agradecerle a Dios. Él es bueno, Él siempre nos llena de bendición. El problema es que luego no lo vemos o no lo queremos ver, ¿verdad? Pero simplemente el hecho de levantarnos y de respirar es una gran bendición. A mí mi suegra me gusta mucho porque ella dice que todos los días le da gracias a Dios cuando amanece porque puede oír, porque puede respirar, porque puede hablar. Claro, ella ahorita ya tiene 90 años, pues ¿cuánto no le va a dar gracias a Dios, verdad? Porque todos sus sentidos están muy bien y ella puede seguir sirviendo a su familia, ¿no? Entonces, siempre levantarnos con esa actitud de agradecimiento a Dios. Y ¿saben qué? Hablarlo. Porque muchas veces decimos, sí, en mi corazón estoy agradecido, sí, pero exprésalo, compártelo con los demás. Sí, sabemos que sí, la acción de gracias es una festividad en un día, cuando esto de agradecer a Dios debe ser diario, pero, ¿verdad? Contarlo. Esta clase le hemos puesto cuenta tus bendiciones, porque no, tiene como que la palabra doble sentido, ¿no? Contar así como si han sido 3, 4, 10, 20, 30 bendiciones, ¿sí? ¿No? Contar de número, pero también de contar, de hablarlas, de expresarlas con los demás, lo bueno que ha sido Dios. Así es, la acción de gracias no se trata de comida deliciosa ni de bebida, como también lo dice en el reino de Dios, no es comida y bebida, decía Jesús, ¿no? Ni tampoco solo es una intención, ni se limita a las palabras. Como su nombre lo dice, es acción. La palabra de Dios nos lleva a la acción, de dar testimonio de que somos hijos de Dios transformados. A manera nada más rápida de ejemplo, la mujer samaritana cuando platicó con Jesús, cuando Jesús le pide de beber, inmediatamente ella fue a compartir lo que había hecho él. Tenemos que entender que a veces no son las emociones lo que nos deben mover. Podemos tener a veces un accidente o una circunstancia difícil de vida, pero en medio de esa circunstancia necesitamos ver a Jesús, a Dios y lo que están haciendo por nosotros. A veces parece muy pequeño, pero puede ser algo mucho más allá. En un accidente, vemos el accidente, vemos el costo, pero no vemos lo que Dios nos puede librar por su bondad, por su misericordia, por su amor para con nosotros. Este sábado celebramos como familia la acción de gracias. Estuvimos en Estados Unidos y allá estuvimos con mi cuñado celebrando la acción de gracias, pero acá teníamos también una celebración importante con la familia, entonces pudimos hacerlos esos motivos de agradecimientos. Cada uno dio de manera voluntaria sus palabras.
A partir del año pasado, lo hacemos con nuestros consuegros. Como dice el Salmo 26:7, para exclamar con voces de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Decíamos que dentro de todo lo que vivimos, dentro de todo lo que hacemos, siempre Dios está presente y decíamos algunos motivos familiares, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros le damos gracias a Dios por muchas cosas, pero en específico este año nuestra hija mayor se casó, ¿no? También mi hija menor terminó su carrera, ya está trabajando, mi esposo y yo estamos juntos en casa todo el tiempo y eso es una gran bendición. Poder compartir con ustedes, esa ha sido una nueva bendición en este año, para nosotros algo totalmente diferente que no hacíamos nosotros. Perdón, no somos de tanto de redes sociales, ni somos personas que les guste alguna situación donde nosotros seamos los protagonistas. Nos ha de veras costado mucho estar y hablar. Eso es lo más importante. Cuando Dios nos lleva y abre una puerta que nosotros no abrimos, Él abrió, y por eso tenemos que caminar cuando Él abre puertas. Así es, y agradecemos a Dios por eso, porque nos lleva a retos y nos lleva siempre a más. Eso es algo que dimos gracias a Dios por estar en este programa y que ustedes nos estén viendo. Agradecemos a Jorge por la invitación y de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Entonces son muchas las bendiciones, pero pues adornando para la época, empecé a hacer un adorno que dice, aquí por acá se ve, cuenta tus bendiciones. Pero a la hora de estarlo haciendo, yo no me había percatado que estaba haciendo como una cruz, ¿verdad? Y eso me llevó a reflexionar que esa es la más grande bendición que hemos recibido por parte de Dios, la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz? Porque ahí Jesús murió y limpió nuestros pecados. Él nos dio la salvación por medio de su muerte. Y yo decía, gracias, Señor, porque por más que digamos tantas bendiciones, quizá terrenales, y la más grande bendición espiritual es la que tenemos en Cristo, gracias a su sacrificio, porque por él podemos recibir nuestra salvación. Sí, así es. Pero si vemos un orden, lo primero que tenemos que reconocer es lo que Dios es, lo que Dios es. Y Dios es amor. Esa es la esencia de Dios y eso nos lo enseña Primera de Juan 4:8. Por lo tanto, lo debemos amar por lo que Dios es y no por lo que Dios hace. Sabemos que Él puede hacer hasta lo imposible. Volvemos al que cree, todo le es posible, hemos dicho. Pero a Él le gusta que lo veamos como Él es. Si nos hacemos todos los papás esta pregunta, ¿nos gusta que nuestros hijos nos amen por lo que somos o por lo que hacemos por ellos? Esa es una buena pregunta que hay que hacernos. Es importante que nosotros veamos que nuestros hijos nos aman por lo que somos, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, con nuestras situaciones de adultos, con nuestra manera de pensar, pero también es importante que nosotros entendamos que tenemos que ver que nuestros hijos nos amen por lo que somos. Así es que eso mismo Dios pide, que podamos nosotros amarle a Él antes nada más de estar pidiéndole cosas y definitivamente necesitamos nosotros ver. Miren, vean la palabra de Dios en Primera de Juan 4:10-11. Dice en la versión Dios habla hoy, dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y continúa diciendo el versículo 11, queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. El agradecimiento a Dios nos lleva no solo a amar a Dios, sino también a otros, y especialmente a agradecerles lo que hacen también por uno. En este cuerpo de Cristo
nos debemos amar. Pero también cuando ponemos en práctica los dones, talentos, hay que agradecer a las otras personas que también ponen esos dones, talentos, y cuando hacen algo de manera especial, es importante que nosotros lo entendamos. Asimismo, tenemos que reconocer lo que Jesús hace por nosotros. Vamos a ver un ejemplo cuando Él sanó de una enfermedad a varios, y vamos a ver también su respuesta. Vamos a ir a Lucas 17, 11 al 19, y aquí lo que vamos a resaltar, que tu agradecimiento, vean la historia, pero tu agradecimiento te salva. Vamos a ver que eran 10 leprosos que Jesús pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Y así nos pasa en nuestra vida cuando caminamos con Jesús. Pero fue en el camino. En el camino fueron sanados. No sé si todos al mismo tiempo o unos primeros y otros después, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el camino, cuando nosotros caminamos, Dios nos sana de nuestras dolencias físicas, del alma, y también a veces nuestras necesidades espirituales. Así es que fueron limpiados. Y el 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es, cuenta tus bendiciones. A mismo Jesús fue a decirle: cuando tú tengas una bendición, dísela a Jesús, dísela a tus pastores, a tus amigos, a tu familia, no te lo calles, porque es algo que Dios te ha dado. Y se postró de rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los israelitas, ¿no? No se llevaban, pero tenían que convivir. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Cuán importante es? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo lo había sanado, sino esa fe de haber regresado lo había salvado. El agradecimiento nos salva. Por eso el agradecimiento nos motiva. Solo uno regresó agradecido por lo que había hecho. Tengamos cuidado de no olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros de manera personal. Acuérdense que hay un salmo, el Salmo 103, 2, dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de los beneficios, de sus beneficios. Acuérdense de los beneficios, porque habrá momentos en los que podamos pasar de manera de dificultad, pero si nos acordamos lo que dice su palabra, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará también por nosotros, tenemos que confiar, pero ser agradecidos. Hoy podemos entender que la lepra es el pecado del hombre, que puede morar en nosotros y que Jesús quita de raíz, lo quita de raíz. Y lo decía Juan 1:29, Juan lo decía: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces si lo leemos en esta versión, yo ya dejé de ser pecador, pero cuando dice otra versión, te dice que quita de raíz, está hablando que a veces nosotros le ponemos, como cuando una calle se hace un bache, le ponemos un parche. No, esto no es de parche, esto es de una transformación que viene de adentro hacia afuera. Por eso Jesús quita de raíz el pecado en nosotros. Y fíjense, la gratitud es como una clave de acceso para entrar a su presencia, entrar a su trono. El Salmo 104 es muy específico y nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre.
imagínense, nos está diciendo, si cuando entren, o sea, lo primero que hagan es agradezcan. Es esa, les digo, es como una clave de acceso que tenemos, ¿no? Luego nos gusta como tener ciertas formas, fórmulas también, pues esta podría ser una con agradecimiento, pero luego nos cuesta, queremos llegar nada más a Dios con nuestras peticiones, angustias, problemas, y no, esta contraseña para entrar a su presencia es la gratitud. Hay una versión, el mensaje de Eugene Peterson, que pone este Salmo 104 y algo así dice: entren con la clave de acceso, gracias. Siéntanse muy bienvenidos como en casa al hablar alabanzas, agradézcanle y adórenlo. Y de eso precisamente es el agradecimiento. Cuando uno agradece, pues estás alabando, estás adorando a Dios. Entonces, hagámoslo, que sea una práctica como para decir, sí, sí, para su presencia tengo que presentarme primero agradeciendo, porque Él es bueno siempre. Así es. Yo diría, mi esposa es chef, y sería el ingrediente secreto. El ingrediente secreto, este no es secreto, es una clave o es una verdad. La palabra nos enseña verdades y principios que necesitamos vivir. No es una receta de cocina, simplemente nos muestra qué es lo que debemos hacer y con qué actitud lo debemos hacer. Así es que esta clave es muy importante. También Pablo hace varias recomendaciones en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, donde nos menciona que den gracias a Dios siempre, dice, den gracias a Dios siempre. Esto es lo que quiere para ustedes en Cristo Jesús. Eso Él quiere para nosotros. De esto entendemos 3 puntos. Dar gracias es la voluntad de Dios. Para nosotros eso es lo que dice Él quiere. Él quiere que nosotros lo hagamos. Dios está esperando que nosotros seamos agradecidos en todo momento y en toda circunstancia. Por consiguiente, cuando soy agradecido, estoy cumpliendo con su voluntad. También Efesios 5:20 dice, Pablo dice, siempre den gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué damos gracias en su nombre? Porque a veces habrá cosas que vuelvo a lo mismo. Fue un accidente, no nos gusta tener accidentes o situaciones difíciles de vida, pero en su nombre podemos cambiar esas circunstancias de manera de verlo. Aprendemos esto y esto es lo siguiente: demos gracias en todo. Damos gracias no solo por lo bueno que nos pasa, sino también por lo que no lo parece. Recordemos que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú tienes que sentir ese llamado de Dios para poder hacer realidad. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos cuando Jesús resucita a Lázaro, su amigo, en Juan 11:41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El hecho de que Dios nos oiga es importante y darle gracias. Es maravilloso ver cómo Jesús agradece en todo, en este caso frente al desafío impresionante de un muerto. Los tiempos peligrosos que vivimos son de la ingratitud. Hoy, lamentablemente, la ingratitud es más común de lo que debería ser. Usted lo ve en la calle, o lo podemos ver todos los días, día con día, son pocas las personas que dan gracias por detalles pequeños y que solo se trata muchas veces de educación. Vivimos tiempos peligrosos porque la ingratitud es una característica de lo que vivimos. Segunda de Timoteo 3:1-2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y la ingratitud es algo que Dios no le gusta, impíos. Ahora bien, en pocas personas
reconocen el favor a veces de Dios en su vida. Hay gente que ha sido sanada y que se le olvida que Dios estuvo presente, pidió que oraran por él, o por ella, y se les olvida. Cuando viven una vida del dame, es una vida centrada en el yo. Primero yo, después yo, y al último yo. Todo quieren recibir y no quieren dar nada de dar en su vida, de obediencia. Eso es lo que Dios nos pide, que le obedezcamos por agradecimiento a Él. Si hablamos de diezmos y ofrendas, también eso es algo diferente que debemos entender, que también eso abarca. El ingrato nunca estará feliz de obedecer porque solo quiere recibir. Otra forma de no ser agradecidos con Dios es no ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un engaño que Satanás, el pensar y justificar que no es necesario congregarse. El agradecimiento no se ve por cuánto lo busques, sino cuánto lo conozcas y cuánto lo obedezcas. Su palabra nos muestra en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. El día está próximo. El ser ingrato te hace olvidar de dónde nos sacó Dios. Y si uno observa a través de la Biblia, vemos cómo Dios siempre le habló a su pueblo. Vamos a recordar un pasaje bíblico donde nos hace una advertencia de no olvidarnos de quién es Dios y lo que hace. Vamos a leerlo solamente, ya no explicaremos mucho por también el tiempo que ya se nos vino encima, pero el pasaje creo que se explica solo. Y como dice mi esposo, no olvidarnos de agradecerle a Dios. Y dice Deuteronomio 8, del 11 al 18, no se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió, sigue diciendo, todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido por su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y lo que hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Esto fue en la traducción del lenguaje actual. Sí, recuérdenlo, esto es muy importante que no debemos olvidar. Vamos a concluir en esta mañana. El amor de Jesús produce agradecimiento para conocerlo cada día más. Por eso Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor. El ingrediente es el amor, por eso lo seguimos, porque lo amamos, porque lo conocemos. El agradecimiento también produce en nosotros obediencia y fidelidad. El Salmo 100 nos habla de una exhortación a la gratitud, aunque lo conocemos como un salmo de alabanza. Vean todo lo que tenemos que hacer. El Salmo 101 dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El cantar significa que debemos compartir con otros las maravillas que Él hace. No solo es el cantar como nosotros lo entendemos, sino también es contar lo que Dios hace. El 2 dice, sirvan al Señor con alegría, sírvanlo con alegría. La semana pasada hablamos de servicio. En todo, decimos que en todo lo que hace, no importando el lugar, debemos tener la mejor actitud. Y dice, vengan ante su presencia con regocijo. Venir es buscar a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El versículo 3 dice, reconózcanlo, que Él es el Señor, es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Eso es identidad. Necesitamos vivir esa identidad. Por eso nos dice reconozcan el versículo 3. El versículo 4 dice entren por sus puertas con acción de gracias. Ya lo habíamos comentado. No se puede con solo palabras. O en la orilla del mar decimos que hay que bogar mar adentro. También la palabra nos invita a ir a las profundidades a conocer mejor a Dios. Así es que entramos a la acción de gracias por sus atrios con alabanza. Y luego termina diciendo, alábenle y bendigan su nombre. El Padre Nuestro empieza con esto. Padre Nuestro que estás reconociendo también con una alabanza quién es Él. Y el 5 termina porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén por esta palabra. Damos gracias a Dios porque hoy podemos estar con ustedes y pedirles que reconozcamos que Él es Dios y que debemos vivir en una acción de gracias constantes. Podemos celebrar un día y dar testimonios todos los días de lo que Dios hace en nosotros. Y queremos terminar diciéndoles que recuerden que ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego.